Hola amigos, buenos días. Hace un par de días que la vicepresidenta Yolanda Díaz había dado una entrevista de poco más de media hora que, bueno, habló mucho y la verdad es que no entendía absolutamente nada de lo que estaba hablando porque eran utilizar muchas palabras básicas de despistar la extrema derecha, la financiación de las autonomías, los acuerdos con patronales, los pactos de con el gobierno, sobre el tema de cómo está su partido político que va perdiendo cada vez más votos, en fin, toda una tía que se enrollaba articulando palabra por palabra y de la que no se entendía absolutamente nada. Sin embargo, también se puso a hablar del preocupante tema de la vivienda, que tiene a mucha gente preocupada porque no se encuentra alquiler ni se encuentra vivienda para adquirir. Por un lado, los alquileres son muy altos y por otro, porque no se encuentra prácticamente vivienda para comprar. Ya es un poco complicado ir a pueblos y ciudades que veas el letrero de se vende. Y en las páginas inmobiliarias los precios más bien tienden a subir. En fin, que hay un problema preocupante, que la gente no se puede independizar, sobre todo los más jóvenes, en adquirir vivienda propia, pero no hablo de soluciones. Bueno, dijo que los que tienen la llave para solucionarlo son las comunidades autónomas, que en su inmensa mayoría está en manos del Partido Popular. No sé si es por competencias, pero yo creo que ni el gobierno ni las comunidades autónomas tienen la solución al problema de la vivienda. Y esto es un tema de que no se habla mucho en la televisión, o bien si se ponen a hablar, pues hablan de ocupas, hablan de precios intervenidos, pero no van a fondo para conocer bien qué problema hay con la vivienda. Y por esto hoy os voy a hablar de este tema y os voy a aclarar un poco. Lo que no dijo Yolanda Díaz es, por ejemplo, el partido del gobierno, el gobierno de coalición progresista, como lo llaman, pues no ha hablado de cuántas viviendas van a construir aproximadamente. Que esto es algo que interesa, pero aunque siga las cifras como alguna vez lo ha hecho Pedro Sánchez, a la hora de la verdad no se construye. Y es que hoy en día prácticamente en España no se construye, entre otras cosas, por todo tipo de trabas burocráticas. Además, pues que ya no hay profesionales de la construcción. Nadie quiere hacer ni de albañil ni de peón. Trabajo que es muy duro y lo cual te sigue cada vez más especialización, hasta llegar a alcanzar casi el nivel de un universitario. Y esto pues no es la manera de hacer las cosas, pero ya os lo iré aclarando. Voy a empezar desde el principio con el génesis. En la época de Francisco Franco, una de sus políticas es que los españoles tuvieran vivienda. Ya tenía su lema de su política: ni un español sin pan, ni un hogar sin lumbre. Es decir, que quería que todos los españoles tuvieran vivienda, y tuvieran trabajo, y tuvieran bienestar. Y lo llevó a la práctica, sobre todo en los años 60 y en los principios de los años 70, cuando Franco todavía estaba vivo, pues hicieron las mejores políticas económicas que se llegaron a llamar el milagro español. Se construyeron muchas viviendas. Año tras año se construían cientos de miles de viviendas, y además baratas y accesibles. Pensar que la compra de una vivienda, que había de la más barata a la más cara, o sea, del nivel social más bajo a gente más rica, pues se pagaba en 4 años, en 5, en 6. Ya tener que pagar en 10 años ya era mucho tiempo. O sea que en pocos años la gente se podía comprar una vivienda y ya la tenía pagada en muy pocos años. Luego, con el paso del tiempo, las cosas irían cambiando. Franco estaba tan interesado en que la gente tuviera vivienda que creó un ministerio de la vivienda que se dedicaba exclusivamente a fomentar la construcción de vivienda. Mucha gente vivía de la construcción, había muchos albañiles y, como dice el refrán francés, cuando le bâtiment va, tout va.
significa que cuando la construcción va, todo va. Porque cuando hay trabajo en la construcción, cuando se construyen casas y pisos, pues luego viene lo de la compra de los muebles, la compra de los electrodomésticos, la familia que se traslada a vivir, en consecuencia se compra un coche también, y ahora a empezar ya a vivir ya de una manera independiente. Y si el nivel social mejora, pues terminar por comprarse una vivienda pues de más altas características, porque había para todos los gustos, para lo que demandaba el mercado, y por eso había mucha gente trabajando en el ramo de la construcción. Yo tengo experiencia en la construcción, porque yo he trabajado más de 25 años en el ramo de la construcción, empezando de peón y terminando como albañil. Estuve más de 25 años y me lo conozco. Y yo me acuerdo de que, por ejemplo, en mis inicios, cuando construías una vivienda, para hacer, por ejemplo, los cimientos, se hacían con pico y pala. Se picaba a pico y pala. Y si no habían puntales, se utilizaban pues unos palos a medida y se ponían unas cuñas de madera y esto apuntalaban. Los andamios se construían con lo que tenías a mano. Fueran hacer unos palos atados como unas cuerdas, poniendo unos tablones, o bien unos bidones que también servían de andamio, poniendo unos tablones encima, y así pues se iba construyendo. Si no había grúas, había por ejemplo la pola de la cuerda que se subía así manualmente, o el material, cualquier cosa, la tenías que subir a través de una escalera manualmente. Y no habían retros, apenas no habían retros. Luego algunos constructores se empezarían a comprarse retros para esos trabajos pesados de pico y pala y pues empezarían a ganar dinero, porque si aunque costaba el uso de la máquina, salía mucho más a cuenta, porque hacerlo manualmente a pico y pala se llevaba mucho más tiempo. Y las herramientas para construir eran más bien rudimentarias. Por ejemplo, el nivel láser que tenemos en la actualidad entonces no existía y se tenían que hacer los niveles como unas mangueras que se llenaban de agua o como un regla largo poniendo un nivel encima, lo cual pues dejaban unos márgenes de errores un poco más grandes, pero bueno, tampoco a esto se le daba mucha importancia. Con menos medios, con menos maquinaria, en aquella época construir incluso salía más barato y en pocos años la gente terminaba de pagar su vivienda. Unos los terminaban, repito, en 4 años, en 5, en 6, en 7. A partir de 7 años empezaba a parecer demasiado tiempo. Aunque luego acabar de pagar la hipoteca se iría alargando hasta llegar a los 13 años y ya a los 15, que ya eran demasiado. Murió Franco, se construyeron muchas viviendas y en la transición democrática se siguieron construyendo. Y las hipotecas fueron alargando. Llegó los años 90, creo que más o menos el año 1995 o 1996, no me acuerdo bien, aparecieron pues unas leyes de seguridad e higiene que pues lo de las obras lo encarecían mucho más. Y luego las políticas de estos gobiernos después de Franco fue que cada día iban subiendo más los impuestos. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos pues imponían más normativas, lo cual encarecían aún más el precio de la construcción. Llega José María Aznar y el Partido Socialista de Felipe González pues había llevado un poco, digamos, a cierta crisis económica que cada vez era más difícil encontrar trabajo. Llega José María Aznar al poder y hace una política de bajar los tipos de interés. Entonces, el dinero a plazo fijo ya no daba. En la bolsa tampoco no daba mucho, porque también había habido una crisis bursátil. Y entonces, ¿qué hacían los inversores si con su dinero en el plazo fijo no daba suficiente rendimiento? Pues empezaron a invertirlo en vivienda. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda nunca habían parado de subir. Desde la época de Franco, los precios de las viviendas iban subiendo. Claro, con Franco, los salarios también fueron subiendo con mucha fuerza, incluso con más fuerza de lo que fueron subiendo los precios
de las viviendas, además de tener que en cuenta que en la época de Franco apenas no habían impuestos y por tanto pues la gente tenía un mayor poder adquisitivo. Viene José María Aznar y baja los tipos de interés y la gente empieza pues a invertir en vivienda porque el precio de la vivienda no paraba de subir. Fijaos una cosa, que de un año para otro el precio de la vivienda se había encarecido un promedio de un 20%. En muy pocos años, 3, 4, 5, 6 años, el precio de la vivienda se había duplicado e incluso en algunos casos, incluso se había más que triplicado. Entonces la gente veía meter su dinero en vivienda como una inversión muy buena. Porque fijaos una cosa, iban al banco a pedir un préstamo para la hipoteca y el préstamo era bajo, pero la vivienda subía como mínimo un promedio de un 20%. Entonces, si vas a pedir un préstamo al banco comprando la vivienda a este precio y cada año te sube más de un 20% o un 20% aproximadamente, pues estás teniendo muy buena inversión. Entonces la gente empezaba pues a invertir en vivienda, la habitara o no la habitara. La tenía como una inversión que cada vez se iba revalorizando más. Además, los bancos daban créditos con mucha facilidad. Claro, esto llevó a que los precios cada vez fueran subiendo, subiendo y subiendo. Y si las hipotecas habían tenido una duración limitada, ya como mucho unos 15 años, finales de los años 80, si en la época de Franco, por ejemplo, la vivienda en 4, 5, 6 años ya estaba pagada, en los años 80 lo habitual era que estuviera pagada ya en unos 13 años, pues hacían una hipoteca por 13 años, pero como con Aznar las viviendas iban subiendo de precio, pues tuvieron que ir alargando el plazo de ir pagando las viviendas. Entonces pasaron de los 15 a los 20 años, a los 30, a los 35 años, a los 40 o a los 45 años. Cada mes la hipoteca te la hacían para un periodo mucho más largo, porque no paraban de subir los precios de las viviendas y todo el mundo quería tener vivienda para especular, para tener un bien de mucho valor que en caso de necesidad pues la vendía y pues ganaba mucho más dinero de lo que le había costado adquirirlo. Por eso se produjo una burbuja inmobiliaria. Además, los precios también subieron porque pues los que decidían el suelo urbanizable eran los ayuntamientos y suelo público para construir pues no se ponían de acuerdo, no hacían a tiempo sus planes urbanísticos. Además, en los ayuntamientos también había mucha corrupción en el sentido de hacer los planes urbanísticos del suelo rústico, convertirlo a suelo urbanizable acorde a unos determinados intereses de los que se beneficiaban constructoras y concejales que recibían comisiones gracias a legalizar los terrenos de estos, los rústicos, que pasaban a ser urbanizables. Y además, este suelo era muy escaso, por lo tanto, el precio del suelo subía y subía. Se hacía falta suelo para construir. Entonces, el suelo subía y subía, hasta el punto de que del precio de la vivienda, el suelo ya era la mitad, e incluso más. Y así fue, pues, que ocurrió una enorme necesidad de construir cada vez más vivienda, más vivienda, más vivienda. Y además, pues cada vez se implementaron más burocracias. Las normas de seguridad e higiene, que si los andamiajes tenían que cumplir tal normativa. Si antes, por ejemplo, los andamiajes se hacían de cualquier manera, y esto había ocurrido años anteriores, y no pasaba absolutamente nada, ahora tenían que tener unas determinadas medidas de seguridad y hacerse con, pues, los andamios autorizados, con los elementos, con lo de hacer las bastidas, de que fueran autorizados, reconocidos por la normativa. Y aparte de esto, tenía que venir un técnico público, un aparejador o una persona experta en comprobar si reunía las condiciones de seguridad. Y esto hacía, por ejemplo, que si tenías que hacer un andamio para, por ejemplo, tapar un agujero de un balcón, una cosa sencilla que te llevaría un trabajo de media hora,
pues en su coste en un día te subía, por ejemplo, 6.000 euros. 1.000.000 prácticamente, por tener este tipo de andamiaje. Luego salieron que si hay que asegurar la vivienda. En las obras obligaban a hacer unos seguros de vivienda. A las obras nos obligaban a hacer un plan de trabajo, de qué manera se iba a hacer el trabajo, qué pasos se iban a hacer y a dar. De manera pues muy técnica que ni los albañiles, ni los que daban forma a la vivienda, ni se los leían siquiera. Porque lo redactaban unos técnicos que tampoco no tenían ni idea de cómo se tenía que construir una vivienda. Las tasas, los permisos, y ahora con lo que ha venido de la Agenda 2030, que hay que cumplir unas normativas que tienen que ver con el cambio climático, de aislamiento, de insolaridad, de que se evite el escape de energía y todo esto. Esto ha hecho que las viviendas tuvieran mucho de precio. Y esto es a lo que nos ha llevado. La fiebre de la construcción era tal que en los años previos al estallido de la burbuja financiero-mobiliaria, que fue en el año 2008, digamos que en el año 2007, 2006, 2005, en estos años cada año se construían cientos de miles de viviendas. Pongamos 300.000, 400, medio millón de viviendas, incluso 600.000 viviendas anuales, que eran muchísimas. Se decía que en España pues se habían construido pues en un solo año más viviendas de las que habían construido en el mismo año Italia, Alemania, Francia e Inglaterra juntos. Todos estos países que por separado incluso cada uno tiene más habitantes que España. Pero llegó un momento que en Estados Unidos, que saltó la crisis de las hipotecas subprime, pues los bancos se dieron cuenta de que no tenían dinero, que las hipotecas que concedían eran hipotecas apalancadas que se prestaban en función de dinero que prestaban unos terceros bancos. Y llegó un momento que se dieron cuenta de que no tenían este dinero. Entonces, estas hipotecas se concedían, ¿cómo se iban a apalancar? ¿Qué garantías iban a tener? Entonces, pues se dieron cuenta del disparate. Y esto también contagió a la banca española. Tuvieron que cortar los créditos. Entonces, de momento, de golpe, porque las obras cuestan muchísimo dinero y todas se financiaban con préstamos de los bancos, pues los promotores constructores se encontraron que de momento vieron cortada su fuente de financiación, porque los bancos ya no daban los préstamos. Y pues ya no tenían para pagar los materiales, ya no tenían para pagar a los albañiles, ya no podían pagar el terreno y muchas obras quedaron completamente paralizadas. Y pues millones de albañiles fueron al paro y con ello muchos cientos de miles o docenas de miles de lampistas, fontaneros, de pintores, de carpinteros y los que tienen que vender, por ejemplo, pues los electrodomésticos y aquella bonanza que tenía la construcción de que había tanto trabajo y todos cobraban y cobraban muy bien porque había mucha demanda en el sector de la albañilería, pues de repente se encontraron sin trabajo y ya no se podían comprar, por ejemplo, coches de alta gama, ir los fines de semana a los restaurantes y a los boticlubs. O sea que de momento esto se quedó completamente paralizado y también afectó a los ayuntamientos que cobraban unas tasas muy grandes gracias a la concesión de permisos de obras. O sea que el trabajo que generaba la construcción también beneficiaba mucho a los ayuntamientos con los impuestos. ¿Y qué ocurrió? Pues que de repente la gente se encontró sin trabajo. Los salarios bajaron una brutalidad. La gente ya no podía pagar hipotecas y fueron desahuciados. Y esto llevó también a que, como no se podía vender estas viviendas, los precios de estas viviendas que habían parado de subir bajaron una brutalidad. Bajaron a mitad de precio y aún bajaron aún más. Bajaron hasta un 75%. Hasta llegar prácticamente a precio de coste, ya no a precio de especulación. Y aquellos eran los tiempos
en la que ibas a los bancos y los bancos que te venden cualquier cosa, un seguro de vivienda, un seguro de salud, que te hagas un préstamo de consumo. Cuando te atendía un gestor, que además era un comercial, siempre te mostraba unos folletos de las viviendas que tenía el banco y que quería vender por si querías comprar una vivienda, que además te las vendían a precio muy barato. Y esto es lo que ocurrió. Bueno, pues de repente millones de albañiles se encontraron sin trabajo y tuvieron pues que buscarse otro trabajo, reconvertir su trabajo. Por ejemplo, pues ir a trabajar de jardineros, ir a trabajar a la industria alimentaria, volver otra vez a trabajar a la hostelería, porque la construcción prácticamente no había trabajo. Además que era muy y muy caro. Y hemos llegado a los tiempos actuales. ¿Y qué ocurre? Es verdad que los precios han bajado mucho, pero los salarios también han bajado mucho y muchísima gente se ha empobrecido. ¿Qué ha ocurrido ahora con las políticas de Pedro Sánchez? Pues que le ha facilitado mucho las cosas a los ocupas. Cualquiera ocupa una vivienda y no le pasa absolutamente nada. Y el perjudicado es el propietario. ¿A qué lleva esto? Pues los propietarios o prefieren más vender para deshacerse de un inmueble o no alquilar. ¿Por qué? Porque también una de las políticas del gobierno ha sido pues poner nuevas reglas de intervenir, por ejemplo, en el mercado del alquiler, como ha ocurrido, por ejemplo, en Cataluña y como ya está ocurriendo. La ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, pues también hay unas cláusulas para intervenir los alquileres y fijar los precios. Y a esto a los propietarios no les sale a cuenta, porque los propietarios tienen que hacerse cargo de muchas cosas, tienen que hacerse cargo de los impuestos, tienen que pagar la luz, el agua, el mantenimiento, la comunidad, y esto también va subiendo. Por tanto, los propietarios, y aparte de esto iba a decir también que los propietarios, si hay que hacer alguna reparación o tienen que dejar la vivienda en condiciones, esto va a cuenta de ellos. Y se encuentran los propietarios que si interviene el precio, pues no les va a salir a cuenta. Y en consecuencia prefieren más no alquilar. Y claro, esto lleva a que cada vez hay menos vivienda de alquiler, lo que lógicamente lleva a que los precios se disparen aún mucho más. Además, el peligro de que el gobierno no respeta la propiedad privada. El gobierno no garantiza la propiedad privada. La vivienda que ha costado muchos ahorros y muchos sudores a sus propietarios, pues está expuesta a su propiedad a que se meta un ocupa o un inquilino ocupa, una persona que empieza pagando alquiler y luego deja de pagar. Y no hay manera de sacarlo, porque va a usar todas las tretas posibles para que no le desalojen. Se va a excusar que está en el paro, se va a excusar como, bueno, aquello del escudo social del gobierno de que no se deja a nadie desamparado, a nadie atrás, pues se les prohibió desahuciar a los inquilinos. Cuando, por ejemplo, el caso de la pandemia, pueden alegar los ocupas que son vulnerables, que tienen un discapacitado, que están enfermos, que son pues inmigrantes, que no tienen trabajo y son ilegales, por tanto vulnerables, y entonces no habrá manera de quitarlos, de desahuciarlos. Y por esto los propietarios no quieren alquilar. Y si tienen que arriesgarse a alquilar, sube muchísimo el precio de los alquileres. En la entrevista que recientemente vi de Yolanda Díaz, dijo que en la política de vivienda había que seguir, por ejemplo, las políticas de intervenir el precio de los alquileres, que por ejemplo ha sucedido en Berlín o en Nueva York. Pero se olvida de que desde que los alquileres están intervenidos en ciudades como Berlín o como Nueva York, pues cada vez hay menos alquileres. Los propietarios no quieren alquilar porque no tienen garantías. Además está el miedo a los ocupas. Bueno, problema de la vivienda, los ocupas y la intervención. En todos los países del mundo, cuando interviene el gobierno, cuando es el gobierno que tiene que fijar los
ocurre que los propietarios dejan de alquilar y ya no se encuentra vivienda para alquilar. Y los propietarios que pueden, porque la vivienda conlleva muchos gastos, impuestos, pagar el agua, la comunidad, la electricidad y toda una serie de gastos de mantenimiento y gastos ya fijos de la vivienda, pues los propietarios buscan venderlo, aunque cada vez se venda menos, o no alquilarlo. También están poniendo trabas, por ejemplo, con el tema de que no quieren, pues, pisos de alquiler. En realidad, el problema de los pisos de alquiler es que, pues, no se encuentran pisos de alquiler porque los propietarios lo alquilan a los turistas. ¿Por qué alquilan los propietarios a los turistas? Porque los turistas son temporales y garantizan el pago, mientras que los del país se pueden acabar convirtiendo en inquilino-ocupas y entonces no se podrían desalojar. Por eso interesa más alquilar a los turistas y por eso hay este clamor social en contra de los pisos turísticos. Pero ojo, si se va contra el turismo y contra el alquiler del turismo, los turistas no van a venir, se van a estar asustados y los propietarios no van a ganar, lo cual no es bueno para la economía, porque si un propietario gana dinero de alquiler, a tener más dinero, pues consume, lo gasta en la peluquería, lo gasta en el supermercado, lo gasta en irse de vacaciones, lo gasta en comprar un coche nuevo, lo cual dinamiza la economía. Y ojo, que en España nos hemos cargado la industria, nos estamos cargando el campo, todo esto con la Agenda 2030, y ahora nos vamos a cargar el turismo, y ahora la fuente de ingresos que nos queda, porque España es un país que en muchas partes del mundo interesa de visitar, porque es un país con mucha historia, y es un país agradable, y que vale la pena pasar unos cuantos días. Pues bueno amigos, ¿qué pasa aparte? También hay muchos edificios abandonados, muchas viviendas vacías, muchos pisos que se ven las estructuras y están sin terminar, que solo se necesitaría volver a hacer obras, terminarlos y venderlos como vivienda. Bueno, ¿qué está pasando? Están pasando muchas cosas de las cuales el gobierno no las ve. Aparte de que uno de los planes de la Agenda 2030 es que la gente no tenga propiedad, no tenga vivienda. De hecho, con la excusa del cambio climático y subida del nivel de los mares, el gobierno, las viviendas que están a unos determinados metros de la playa, las va a expropiar. De hecho, ya está la ley para expropiarlas, que, bueno, se las dejan a sus propietarios en unos 30 años la vivienda que ya las ha robado. Claro, una vivienda así no las va a comprar nadie. Y esto pues es un problema porque realmente es un robo. El gobierno, entre los planes de la Agenda 2030, no quiere que tengáis vivienda, aunque no lo expresa abiertamente. Y esto es uno de los planes ocultos de la Agenda 2030, lo cual no tenemos que olvidar que uno de sus lemas es no tendrás nada y serás feliz. Ahora bien, un detalle importante. Pronto van a haber elecciones de Estados Unidos y Donald Trump está de campaña. ¿Qué ha dicho Donald Trump para solucionar el problema de la vivienda en Estados Unidos? Primero, sabe que el gobierno federal, a nivel federal, tiene terrenos en muchos estados y tiene abundante terreno. De hecho, el gobierno federal es dueño del 30% de todo el territorio de los estados de Estados Unidos, de promedio. Yo no sé las instituciones públicas, ayuntamientos o el estado, qué porcentaje de propiedad en el suelo disponen, porque si lo tienen, lo podrían dedicar a la construcción. Donald Trump ha dicho que si llega a la presidencia de Estados Unidos, va a liberar terrenos federales para la construcción de suburbios, zonas residenciales y, en definitiva, vivienda. Y ha dicho una cosa muy importante, que él sabe muy bien de lo que habla, porque no olvidemos que Donald Trump ha sido promotor constructor, se ha dedicado a la construcción de urbanizaciones y a la construcción de rascacielos. Donald Trump tiene experiencia como constructor y conoce bien los problemas del sector. ¿Y qué ha dicho? Ha dicho que el precio de la vivienda se puede reducir entre un 30
y un 50%, es decir, prácticamente la mitad. ¿Y cómo? Pues quitando todas estas regulaciones, todas estas normativas que ponen trabas a la construcción, que las obstaculizan, porque hay mucha burocracia, muchas normativas, muchas regulaciones que obligan en lo de la construcción de la vivienda. Ahora, por ejemplo, se acaba de meter las directrices de la Agenda 2030 por parte de Europa, pues que una vivienda se tiene que hacer de acuerdo con que, pues, eso que llaman la eficiencia energética, que no se escape la energía a la calefacción interior, o que se pongan, por ejemplo, placas en los tejados para aprovechar pues la energía de las placas solares de un sol, que esto tampoco es seguro, porque cuando no hace sol no genere energía. Y esto hace que la vivienda se encarezca y se encarezca mucho. Aparte también las tasas, los impuestos derivados de la construcción de la vivienda. Por tanto, es posible que se baje el precio de la vivienda. Y esto es lo que ha propuesto y es lo que va a hacer Donald Trump. Además, también ha dicho, y esto va a ser esta semana, porque yo sigo la campaña electoral de Donald Trump. Donald Trump ha dicho que va a hacer que las tarjetas de crédito bajen al 10% de interés. Fijaos una cosa, aquí en España las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés del 18% prácticamente. Y estas tarjetas de crédito, esta tarjeta que te dejan utilizar para sacar dinero, para pagar cualquier cosa, como un saldo que te pone el banco, pues en Europa el promedio está entre el 15 y el 25%. Esto depende de cada banco o de cada entidad financiera, que esto es lo que cuestan las tasas de las tarjetas de crédito. Luego los préstamos al consumo están más o menos ahí al 8%. Las hipotecas 3-4% están más o menos. Y los depósitos a plazo fijo, como mucho te pueden dar un 2,5% aquí en España. Aunque hay otros bancos, por ejemplo, en Italia o en Alemania, que te dan más de un 3%. Ahora han bajado los tipos de interés por imposición del Banco Central Europeo, cuando hace unos pocos meses te daban un 4%, más de un 4%, y ahora han bajado a un 3%. Bueno, en Estados Unidos, Donald Trump, si la tasa de la tarjeta de crédito te la va a rebajar a un 10%, cuando en Europa tiene un promedio, pongamos, de un 20%, el doble, pues significa que, aunque los tipos de interés están un poco más altos que aquí en España, en Estados Unidos, pues que las hipotecas también bajarán mucho de precio. O sea, la política de Donald Trump bajará los tipos de interés, bajará las hipotecas, quitará las normativas y regulaciones y bajará también los impuestos, lo cual la vivienda en Estados Unidos podría bajar prácticamente a la mitad. Además, como las constructoras podrán competir más y mejor, esto también podría hacer que bajen más los precios. Además del tema de que el gobierno federal, si gobierna Donald Trump, va a liberar suelo público, de lo cual tiene muchísimo, y lo va a poner en disposición para la construcción de vivienda. Porque esto, para tener una mejor calidad de vida, los norteamericanos necesitan vivienda. Y volvemos aquí a España. Digo lo de Donald Trump porque es el mismo problema que hay aquí en España, que hay demasiadas regulaciones, demasiadas normativas, demasiados impedimentos a la libertad de trabajo, demasiadas tasas y demasiados impuestos y también demasiadas trabas burocráticas de los papeleos. Y esto, pues aparte también que lo de las hipotecas, las escrituras, lo del notario, también está muy grabado con muchos impuestos, lo cual hace que al final el precio de la vivienda alcance unos niveles estratosféricos, prohibidos. Y esto se puede solucionar así, igual como lo está proponiendo Donald Trump en Estados Unidos. Pero esto no interesa. O los políticos no les interesa o son ignorantes. Y si no, ¿cómo se explica que en la época de Francisco Franco, que no había maquinaria, que se hacía a pico y pala, que si no había hormigonera, se hacía como una pastera, una azada, pues removiendo la arena, el cemento, el agua para hacer el mortero, por ejemplo, que se
se descargaban los materiales a mano y también se subían los materiales de la vivienda también a mano. Se hacía así y la vivienda era mucho más barata, que en pocos años se terminaba de pagar. Y ahora no es así, y ahora esto es imposible. Pues en España ahora pues se tiene que mover a cómo se trabajaba con Francisco Franco, hacérselo ver. Y también la propuesta de Donald Trump, suprimir las normativas, suprimir las regularizaciones, suprimir los impuestos, dar libertad a las empresas que trabajen de cualquier manera, en completa libertad de la manera que le parezca la mejor, la más rentable, no de que el andamio tiene que ser de esta manera, que hay que trabajar con esta máquina que cumple tal normativa. No, nada de esto. Dar libertad a las empresas a que trabajen como les vaya bien. Y luego, pues, que si alguien se accidenta, ten en cuenta una cosa. Aquí en España, cuando obligaron lo de las leyes de seguridad e higiene, que a la gente trabajadora les obligaba a trabajar de unas condiciones pesadas, molestas, ponerse casco cuando no hacía falta, ponerse unos arneses en cosas que no hacían falta. Y según dicen, había más accidentes, pero se ocultaba una cosa muy importante, que la inmensa mayoría de los accidentes procedía de la inmigración, de gente que procedía de países que pues no trabajaban con cuidado y trabajaban de cualquier manera. Además trabajaban poco, pero bueno, se los contrataba pues porque no se encontraba gente en el sector de la construcción para trabajar. Pues esto en la época de Francisco Franco no había. En la época de Francisco Franco todo el mundo trabajaba como quería en el sector de la construcción. Ya vigilaban unos mismos de lo que no ocurrieran accidentes y miraban de trabajar de la mejor manera posible y se podía construir vivienda que era barata, buena y se acababa de pagar en muy pocos años. Y ahora también se podría hacer igual, pero te exigen que un obrero de la construcción tenga que conocer un montón de normativas. Es decir, que esté prácticamente a nivel de un estudiante universitario avanzado. Te hacen trabajar de una manera más incómoda y te ponen todo tipo de trabas, de manera que construir una vivienda aquí en España sale muy caro y solo se podría solucionar si volviéramos a que se trabajara como se hacía con Franco. Si se hiciera como propone Donald Trump, poner suelo urbanizable para poder construir, quitar los impuestos, quitar las nuevas normativas, quitar todo tipo de trabas burocráticas, dejar las empresas trabajar de la manera que mejor lo crean, en libertad y que puedan competir y haciendo también, garantizando la propiedad, que no se meten ocupas, que no vengan mafias a extorsionar, como había mafias que te decían que para vigilarte la obra pues le tenías que pagar un canon, que no esté la delincuencia pues extorsionando las obras. Y así pues las cosas podrían mejorar. Entonces, todas las viviendas que están vacías, los propietarios pues podrían pues empezar a hacer reformas. Los pisos que a los cuales solo se ven las estructuras, pues hacer que vuelvan a terminar. Y esto también ayudaría, como decía Donald Trump, si bajaran los tipos de interés para los préstamos de empresa y para pues los préstamos para hipotecas. Esto también lo facilitaría y así se solucionaría el problema de la vivienda en España. Además, si los propietarios tuvieran garantías y no los obligaran a precios regulados por parte de comunidades autónomas, ayuntamientos y el propio gobierno, y aparte las inspecciones y todo esto, que vienen a tocar los cojones a los propietarios, les entra miedo y no quieren pues alquilar. Pues con todo esto fuera, los propietarios alquilarían y habría cada vez más alquiler. Y al haber más alquiler, ¿qué ocurriría? Pues los precios empezarían a bajar y en esto se beneficiarían las personas que quieren vivir de alquiler. Ahora sí, como unas leyes que si un inquilino lo paga, enseguida a la calle. Si un inquilino causa desperfectos en la propiedad, obligarle a pagar. Si entra uno ocupa, a la prisión y a la cárcel y a indemnizar al propietario. Si esto ocurriera, pues la gente
pues arreglaría su propiedad y las pondría de alquiler para ganar una renta. Las viviendas abandonadas, sus propietarios las harían arreglar, harían obras para ponerlos a la venta, y al haber más vivienda a la venta, pues los precios bajarían. Además, bajarían también porque han quitado las normativas, porque han quitado los impuestos, porque han bajado los costes bancarios, y al fin porque realmente se han preocupado de hacer una política de respetar al máximo la libertad a la iniciativa privada y quitando todo aquello inútil que es un estorbo y en muchos casos incluso un expolio, un robo, y que es lo que hace que la vivienda está carísima y que no esté al alcance de cualquiera. Y además yo diré una cosa, cuando pasó la especulación inmobiliaria de los años de Aznar y los primeros años de Zapatero, que la vivienda no paraba de subir y las hipotecas cada vez se hacían un plazo mucho más grande, yo creo que si se hubiera hecho por ley, por ejemplo, que las hipotecas no fueran más de 15 años, esto hubiera frenado mucho la subida del precio, porque si la gente no puede pagar 15 años de hipoteca porque se impide por ley, pues la vivienda no va a subir más, porque si no, no va a conseguir venderse. En fin, que hay cosas que hay que corregir, aunque esto de poner límites a los años de hipotecas por ley es ya intervenir, van contra la libertad de empresa, cosa que no estoy de acuerdo, pero también a veces tiene algunos fallos que hay que corregir. Pues bueno, pues es esto, dejar trabajar en libertad y no obligar a los albañiles a que tengan una serie de conocimientos, que los albañiles no están para esto. Los albañiles están para construir y para dejar un buen acabado y dejar el trabajo bien hecho y nada más. No tiene por qué conocerse un montón de leyes, un montón de normativas, un montón de regulaciones. No tiene por qué. Además, porque su trabajo es muy duro. Y esto es lo que ha hecho también que en la actualidad no hay mano de obra. Falta mano de obra. Nadie quiere hacer de albañil, es muy duro, te exigen mucho. Y además, desde que estalló la burbuja inmobiliaria, los precios bajaron una barbaridad, que ya el sueldo de un albañil ya es casi prácticamente el salario mínimo y un poquito más, no más. Porque todo está tan caro que no se puede pagar a más, porque no había trabajo ni se vendería. Y esta es las fallas que tiene la economía. En fin, amigos, no sé si habréis entendido bastante cuál es el problema de la vivienda. Y si no, pues me lo preguntáis en comentarios que con mucho gusto os voy a responder. Todo eso que os he explicado y que os dará a conocer mejor cómo está el sector y lo que se podría hacer para mejorarlo, pues son cosas que el gobierno no habla, porque no sabe ni arreglarlo. No lo quiere arreglar como se tiene que arreglar, porque quiere recaudar más, porque quieren hacer una política de seguir con la Agenda 2030, porque quieren que no hayan propietarios, porque quieren robar las viviendas y dárselos a personas que en otras circunstancias estarían tirados a la calle. Y a esto al gobierno tampoco le gusta, por eso deja que esta gente que estaría tirada a la calle ocupe las viviendas y el marrón lo paguen los propietarios, que les ha costado muchos sacrificios tener la propiedad. Y los propietarios lo que quieren es o usarla para vivir o bien obtener una renta y tener una propiedad para quizás otro día, cuando su hijo crezca, pueda disponer de una vivienda y mientras tanto tener una renta. Y para esto necesita garantías. Lamentablemente las cosas las han puesto tan mal que los que son propietarios y tienen vivienda pueden estar un poco aliviados, pero los que no tienen propiedad, los que están viviendo de alquiler, los que necesitan independizarse, cada vez va a por peor. Y luego, cada semana, cada mes nos invaden miles de inmigrantes ilegales. Y esto que Pedro Sánchez dice que hay que ser muy humanitario. Roban los dinero de los españoles para financiar la inmigración. Los pone en hoteles, les da pagas, les da comida, les da ropa y consiente que se metan en cualquier vivienda que la ocupen y que no haya manera de sacarlos de allí. Porque aunque tenga que intervenir la justicia, las leyes de Pedro Sánchez lo van a poner muy difícil a la justicia poder expulsarlos. Y que la policía no haga nada
no intervenga para nada, también por estas leyes que hacen estos políticos sinvergüenza, y así no podemos ir bien. Por otra parte, si hicieran bien las cosas con el tema de la vivienda, la gente podría ser propietaria, podría tener una segunda residencia, dinamizaría la economía, porque las viviendas llevan a comprar muebles, a comprar electrodomésticos, a adquirir coche y a todo lo genera a por mejor. A pagar también un poco más de impuestos, aunque los impuestos no deberían de ser tan excesivos. Y da seguridad, porque las familias, los jóvenes tienen hijos y si pueden tener una segunda vivienda como una inversión, pues esto garantiza que sus hijos también van a tener un lugar donde poder vivir, aunque el gobierno y la Agenda 2030 pone todo tipo de trabas. Bueno amigos, pues aquí hablo Yolanda Díaz, que si las comunidades autónomas tienen la llave, de que si hay que hacer un pacto, un acuerdo de Estado, que si hay que intervenir los precios de los alquileres, tales como lo han hecho en Berlín o en Nueva York. De esto no funcionaría nada, sino todo lo contrario, empeoraría mucho más. La solución al problema de la vivienda está en manos de la iniciativa privada. Solo la iniciativa privada la puede hacer, porque es la que puede competir entre ellos mismos, pero necesitan seguridad jurídica, una seguridad de que no se les va a robar, necesitan que no se les robe a impuestos, necesitan que no se les obligue a unas determinadas normativas que no solo entorpecen su trabajo, sino que además hace que todo sea mucho más caro. Y necesita pues que haya para poder construir, que en esto se tienen que poner las pilas los entes públicos y en definitiva que hagan bien las cosas. Solo así se puede solucionar el problema de la vivienda. Y luego está pues otra solución mucho más barata, que es poner suelo ya con las cloacas y las instalaciones de agua y electricidad ya a punto y ponerlos en unos módulos que pueden ser pues unas cisternas, unos talleres a las que se les da forma de vivienda con las necesidades básicas y pues construirlas como si fueran unos mécanos y que fueran baratas de adquirir, que por ejemplo una vivienda de 40-50 metros en la que tengas resguardada tu intimidad, pues valiera pues unos 40.000 euros, lo que vale un coche ya de cierto nivel. Esto también se podría hacer. Luego, cuando la capacidad económica del ciudadano que vive en este tipo de módulos aumenta, pues comprarse una vivienda de ladrillo, que una vivienda de ladrillo, de material que se ha usado siempre, es mucho mejor, porque aísla mucho mejor, porque es más agradable, porque aísla mejor y un largo etcétera. Bueno amigos, pues espero que os sirva más para conocer el tema del problema de la vivienda en España. Adiós y hasta el próximo vídeo.